Por favor, vámonos al Evangelio según Mateo. En el capítulo 7 vamos a leer versículos 24 y 25. Capítulo 7, versículos 24 y 25. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿O qué es la Biblia? Sería una meditación más apropiada. ¿Qué es la Biblia? Así que capítulo 7, versículos 24 y 25. Capítulo 7, versículos 24 y 25. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículos 24 y 25. ¿Lo tenemos? Amén. Muy bien, si ya lo tenemos, entonces le vamos a dar lectura. Hoy no se lo han puesto, así que saque su Biblia. No, ahí está ya. Bueno, ya perdimos. Bueno, démosle. Capítulo 7, versículo 24. Dice la palabra de nuestro Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Hasta allí y oramos. Padre, en esta mañana háblanos al corazón, instrúyanos, bendito Dios, queremos aprender más de ti. Que al momento de retirarnos lo hagamos de manera distinta de cómo hemos llegado. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. ¿Qué es la Biblia o qué es la palabra de Dios? Muchas personas, o mejor dicho, aquellos que son detractores de la Biblia, generalmente son personas que la desconocen. Le adjudican tantos le dan tantos calificativos y le adjudican ciertas características que realmente la Biblia no tiene. Por ejemplo, el más típico de ellos es que dicen, mire, la Biblia está llena de contradicciones. Y es interesante porque hasta el día de hoy, las personas que afirman que la Biblia tiene contradicciones, nunca me han logrado determinar una de ellas. Si en algún momento usted se encuentra a alguien que le diga, es que ustedes que creen en eso, si la Biblia está llena de contradicciones, usted dígame tres, dígale usted. Dígame tres, no me las diga todas las que supuestamente tiene, dígame tres. Y en la Escritura encontramos, escúcheme bien, encontramos aparentes contradicciones. ¿Por qué decimos aparentes? Porque superficialmente parecería que efectivamente sí hay una contradicción, pero nosotros tenemos que saber que la Biblia no se contradice, la Biblia se complementa. El ejemplo que más me gusta poner es el caso de cómo el apóstol Pablo habla acerca de Abraham y Santiago, o el que escribe la carta, quien escribe la carta de Santiago, o Santiago en este caso, perdón, habla acerca de Abraham, porque ambos hablan del mismo personaje y plantean condiciones diferentes. Por ejemplo, en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo dice, ¿fue justificado Abraham por las obras de la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras de la carne, no tiene de qué gloriarse, dice. Puesto que la palabra enseña, dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por fe. Menciona la carta a los Romanos. Pero viene Santiago y dice, muéstrame tus obras, yo te mostraré mi fe. Porque la fe sin obras es muerta. ¿Fue justificado Abraham solamente por la fe? ¿No le fue contada sus obras, dice la palabra? Entonces la gente dice, bueno, ¿cómo es la cosa? Aquí dice que a Abraham no le contaron las obras y aquí dice que sí le contaron las obras. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? La palabra se contradice. Les repito, no se contradice, se complementa. ¿Cuál es el complemento? Que el apóstol Pablo está hablando de la salvación, y para la salvación las obras no cuentan. Santiago está hablando del testimonio, y para el testimonio las obras sí cuentan. Entonces Abraham tuvo fe
y Dios lo justificó por la fe. Pero esa fe se manifestó a través del accionar que Abraham tuvo. Porque si Abraham no hubiese creído en la disposición de Dios o en el llamado de Dios, Abraham nunca se hubiese movido de su lugar. Pero se movió. ¿Por qué se movió? Porque creyó. Entonces hay un conjunto de ambas, tanto de la fe como de las obras. Ahora, la palabra de Dios, hermano, la Biblia, no tiene la finalidad en ningún momento de vivir mortificando al ser humano, de vivir mortificando a los hijos de Dios. La Biblia no es un conjunto de reglas y normas para amargarle la vida a alguien. Hay dos formas de comparar la Biblia y dos formas pues muy apropiadas, diría yo, de comprender qué es la palabra de Dios. Y repito, no podemos permitir nadie debería señalarla o juzgarla si no la conoce. Si no la conoce. Decía que le ponen varios calificativos. La Biblia es un libro machista. Hermano, la Biblia bajo ninguna circunstancia es un libro machista. Hay que entenderlo a la luz de su contexto, de su cultura, para poder interpretar apropiadamente y darnos cuenta que en ningún momento, la Biblia promueve una condición, hermano, de desigualdad. En ningún momento. Ahora, decíamos, dos formas de comparar la Biblia. Número uno, muchos comparan la Biblia como las señales de tránsito. Y alguien dirá, ¿qué tienen que ver las señales de tránsito con... ¿Qué comparación puede tener eso con la Biblia? Es que las señales de tránsito están puestas para advertir y están puestas, hermano, para ayudar al conductor a tener un buen viaje o un buen desempeño en su trayecto. Esa es la finalidad de la señal de tránsito. La señal de tránsito no obliga a nadie. Estoy hablando de la señal de tránsito. Porque por no obedecer a las señales es que hay necesidad de poner ya otros elementos, ¿verdad? Para tratar de modificar un poco el mal comportamiento que a veces tenemos. Por ejemplo, en ciertas carreteras o en ciertas calles de acá de San Salvador, habían puesto ciertas señales que decía, por ejemplo, no cruzar a la izquierda, por poner un ejemplo, no cruzar a la izquierda. Pero como uno es mero rebelde, ¿verdad? Desobediente. Siempre la doble línea, ¿verdad? Y han puesto unos volados de este tamaño, hermano. Y hay gente que se atreve a quitarlos todavía. Como quien dice, a mí nadie me manda. A mí no me va a hacer eso. Entonces, pero hablando de la señal en sí, no obliga a nadie, advierte. Si usted quiere atenderla, pues entonces usted va a tener un buen desempeño en su viaje, en su trayecto. Usted le ignora, usted va a estar expuesto a los peligros que implica el no atender ese llamado. Entonces, ¿qué es la Biblia? Hermano, Dios estableció su palabra, le dije hace un momento, no para mortificar a nadie, sino para que fuese tomada en cuenta, y aquel que quiera tomarla en cuenta y quiera atesorarla va a tener una mejor o mayor calidad de vida que aquellos que la ignoran. ¿Qué otra comparación tiene la palabra? Algunos dicen, mire, la Biblia se puede comparar como un espejo, en donde usted se refleja y se da cuenta cómo está su condición. Usted se pone frente al espejo y usted se da cuenta si tiene una mancha en el rostro, si no se puso bien la ropa, si está despeinado, qué sé yo, cualquier situación con la que usted no se sienta a gusto. Entonces la Biblia lo que hace, hermano, es que nos pone a nosotros en una condición en donde nos tenemos que dar cuenta, espiritualmente hablando, cuál es mi condición delante de Dios. No me obliga, pero sí me confronta. Entonces el pasaje que hemos leído es la finalización, es la última parte de uno de los mensajes más famosos de toda la Biblia, el famoso Sermón del Monte. Jesucristo desde el capítulo 5 hasta el final del capítulo 7 da un mensaje maravilloso en donde habla de tantos temas. Habla de los frutos, habla de la oración, habla de la puerta estrecha. Bueno, usted tendría que leer desde el capítulo 5 hasta el final del capítulo 7. Pero lo interesante del caso es que después de haber dado toda esa enseñanza, el Señor expresa lo siguiente, dice,
Cualquiera, o sea, de todos los que han estado expuestos al mensaje, de todos los que han escuchado la palabra, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿y qué dice, hermano? Aquí vamos entrando en detalle. No se trata solamente de escucharlas, de oírlas, no se trata solamente de conocerlas, porque hemos dicho en otras oportunidades, usted puede memorizar pasajes de la Biblia y eso no significa, hermano, que nosotros los vivamos, que nosotros los pongamos en práctica o incluso que los creamos. Yo no estoy en contra de la memorización, no estoy en contra de eso, pero tampoco lo promuevo como una condición importantísima para determinar el grado de espiritualidad. No mucho, es como que, y por cierto que el sistema tradicional de enseñanza, sí, lastimosamente en algún momento lo estableció así, que memorizar era sinónimo de aprender, y no es cierto, hermano, no es verdad. Memorizar no es sinónimo de aprender. Y el ejemplo más sencillo son las tablas de multiplicar. ¿Cuántos se las aprendieron solamente para pasar, ni siquiera el examen, sino para pasar al frente? Y algunos se deshacían en sudor, hermano, pero mecánicamente repitiendo una condición. El ejemplo más cercano, creo que se los comentaba hace poco, y porque sucedió hace poquito, fue que llegué a un lugar y estaba una niña de unos 4 añitos, creo que tiene 4 o 5 años, y estaba con una blusita con los días de la semana en inglés. Entonces le digo, mira qué bonita tu blusa. Y le digo, y te lo, ¿sabes? Le digo, cada día, le estaba preguntando si ella podía identificar en inglés cada uno de los días de la semana. Sí, me dijo la niña. Vaya, le digo, a ver, decímelos, pero decime primero le dije. No se los pregunté en orden, porque la niña iba a comenzar, ¿verdad? Con que el primero era el lunes, el segundo era el martes, el tercero era el miércoles. No, pero decime, le digo, decime. Y la niña se queda viendo, me dice, no, es que así no me los puedo. No, es que la niña no había asimilado, o mejor dicho, no había aprendido a comprender, a entender, a asimilar lo que allí decía. Simplemente había que memorizado. Esos aprendizajes no. En el caso de la palabra, repito, yo no estoy en contra de que la aprenda, de que la memorice, pero que eso sea sinónimo de vivir una vida espiritual, no lo es, hermano. No lo es. Porque aquí la Escritura dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, que las oye, pero la siguiente parte complementa, dice, y las hace. Siempre hemos dicho, ¿cómo evaluar, cómo determinar si realmente ha habido un aprendizaje? Bueno, la forma más sencilla es, hermano, viendo o evaluando si realmente puede reproducir a través de sus acciones lo que supuestamente ha aprendido, ¿verdad? A través de un proceso mental. ¿Se aprendió las tablas? Sí, vaya, a ver, si yo te doy, y saca las monedas, ¿verdad? Si yo te doy $1 y me vas a cobrar 35, ¿cuánto me tenés que dar a mí de regreso, de cambio? Y se comienza, no, cambiémoslo entonces. Si yo te voy a comprar 5 dulces y cada dulce vale 5 centavos, yo te quiero comprar 5, ¿cuánto me vas a cobrar? Es que yo no soy comercial. No, no te los aprendiste. Yo no sé cuántos han tenido esta experiencia maravillosa, pero maravillosa. Que uno va al centro de San Salvador, usted va y compra allá, hay personas que afirman no tener ningún grado de educación, de enseñanza, perdón. Afirman que no. No, dice, si yo, tal vez a primero, tal vez a segundo, pero para hacer cuentas se las hacen así, hermano. Se las hacen así. Y usted ve que hay 5 personas comprando y cada uno les paga con un billete y a todos les da el vuelto y cabal se los dan a todos, hermano. Cabal se los dan. Mire, a mí me encantan las personas que venden productos, por ejemplo, y que lo venden contado. Lo venden contado. Naranjas, limones, no sé qué otra cosa venden contado. Pero le dice, ¿el qué? Melones. No, Entonces, me cae bien porque usted va a la señora y le dice, mire, a mí véndame 50, a mí véndame un 100, a mí véndame 150. Y comienzan las personas, usted, y yo lo veo que meten la mano usted. Y uno dice, váyale, aquí está. Y uno se queda desconfiado. Y todavía la señora, como para agarrárselo a usted, le dice, le voy a echar a esos otros 2, le dice. Y uno dice, yo creo que me bajó, pero estaba con la bolita así. Creo que me bajó. Y cuando usted llega a casa y saca todo eso y los cuenta, están exactamente lo que usted le pidió más los 2 que le regaló la señora.
Esa es una habilidad. La señora ha aprendido. Ha aprendido. Ese es aprendizaje. En el caso de la palabra, usted puede memorizarse 50, 200, 500 porciones de la palabra, pero si nada de eso lo hace práctico en su vida, hermano, es como que no haya aprendido nada. Por eso el Señor dice, aquel que oye mis palabras y las hace. Y las hace. Mire, ¿por qué yo vengo a la iglesia y por qué mi vida parece que no mejora, no hay un cambio, no hay una condición diferente en mí? ¿Por qué a pesar de que yo soy supuestamente cristiano, voy a la iglesia, por qué no experimento una tranquilidad, una satisfacción, una plenitud? ¿Por qué yo no experimento eso? Porque muchas veces, hermano, creemos que la simple presencia o el acto superficial de estar en un lugar es lo que nos va a solucionar todo. Y no es así. La Escritura dice, bueno, Jesús lo dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre, como dice, hermanos, prudente. A un hombre prudente. ¿Qué implica la palabra prudencia? La palabra prudencia implica el conocimiento anticipado que yo puedo tener sobre algo, mis acciones. El conocimiento pleno que yo puedo tener acerca de los efectos que va a ocasionar lo que yo voy a hacer. Yo siempre se lo comparo de esta manera. Y siempre me gusta compararlo en el plano de la salud. Si usted hoy que está sano aprende a cuidarse, lo más probable es que su condición de salud va a ser, hermano, mucho más extendida. Usted va a gozar de una mejor salud. Si usted aprende a cuidarse sano. Si usted espera enfermarse para cuidarse, entonces lastimosamente sus recaídas van a ser mucho más frecuentes porque espera sentirse mal para comenzarse a cuidar. Entonces, ser prudente implica, y yo hablaba con alguien y le decía, mire, si usted sabe que tiene una predisposición a una enfermedad, usted lo mínimo que debería hacer es cuidarse, porque las enfermedades no se heredan, pero si hay una predisposición, y si hay una predisposición, cuídese ahora que está sano, cuídese ahora que no tiene ningún problema. ¿Y ya enfermo para qué? ¿Ya enfermo para qué? Mire, yo tengo una predisposición genética a la diabetes. ¿Cuándo se va a enfermar? ¿Cuándo se va a cuidar? Hasta que ella me dé. Mientras tanto, entrémosle a la semita mieluda, una gran cosa usted. Pero de vez en cuando. Pero de vez en cuando. Entonces, si hay una predisposición, cuídese ahora. Hermano, y de eso se trata. Porque, repito, la Escritura dice, le compararé a un hombre prudente. Que edificó su casa sobre la roca. Ahora, ¿por qué habla del ser prudente y de que alguien, bueno, que este hombre prudente edificó su casa sobre la roca? Porque sabía o tenía pleno conocimiento de qué o a qué estaba expuesto. Usemos la figura que está usando el Señor. Estaba consciente a qué estaba expuesto en ese lugar donde había de edificar su casa. No recuerdo quién me comentaba de unas personas salvadoreños que fueron, no sé si por cuestión de trabajo o de estudio, fueron a Japón. Y Japón es un lugar, hermanos, de fuerte actividad sísmica, incluso más que nosotros. Entonces estaban los salvadoreños allá, eran unos muchachos, no recuerdo si eran 4 o por ahí un grupo pequeño, estaban allá y de repente comenzó un movimiento, hermano, un temblor, como el del jueves en la madrugada, parecido. Y comenzó aquel movimiento. Entonces los muchachos, aquí la mentalidad nuestra, aquí comienza a temblar. ¿Qué es lo primero que se nos ocurre, hermano? ¿Qué es lo primero que nos ocurre? Salir corriendo. Para algunos es lo primero que les ocurre. ¡Está temblando! ¡Salgan! ¿Cómo que si afuera no está temblando también? También está temblando afuera, hermano. Entonces, estaban estos muchachos ahí. Y cuando sintieron el movimiento, hermano, inmediatamente se escandalizaron y salieron. Usted pregunta, ¿para dónde? Para afuera. Entonces salieron los muchachos, hermano. Salieron y dice que estaban allí y de repente, solo ellos, hermano, dice que todos extrañados porque ven y estos
estos chinitos japoneses, ¿verdad? Bueno, ¿y estos por qué no salen? Entonces, al rato, dice que las personas, los oriundos de ahí, salieron a ver porque los salvadoreños somos escandalosos, hermano, por si no lo sabía. Somos escandalosos. No ponga 3, 4 juntos porque al ratito estamos haciendo relajo. Se lo digo con conocimiento de causa. Entonces, de seguro que aquellos estaban allá y de repente comenzaron a hablar fuerte, comenzaron a carcajear. Entonces comenzaron a ver que todos estaban dentro. Entonces, cuando se encontraron con la persona que era su anfitrión allá, les preguntaron, tuvieron curiosidad y le preguntaron, mira, y pues pasó este movimiento fuerte y nosotros nos asustamos y salimos y mira, y que aquí no sale la gente a la calle cuando tiembla. Dice que el anfitrión les dijo, no, le dice, aquí no sé, aquí las casas donde están son de un material liviano, en donde el nivel de peligrosidad es muy poco, por eso es que usted ve que las catástrofes allá no son, a menos que sean maremotos o tropistas, ¿verdad? Pero no generan los mismos efectos. ¿Por qué? Porque ellos saben dónde están, dónde viven, saben la actividad sísmica, preparan sus viviendas para resistir esa condición, trabajan con material más liviano y todo lo demás. Entonces no tienen problema, ellos saben dónde están. ¿Sabe cuál es el problema? Muchas veces en el caso, gracias a Dios que hoy también un poco ha cambiado la situación, pero en nuestro país, ¿sabe cuál era el problema? El problema era que sabíamos o sabemos que estamos en un lugar de fuerte actividad sísmica y siempre nos terminamos asustando de más. Y muchas personas, hermanos, no miden la condición del cuidado que deben tener en sus hogares respecto a que eso puede pasar. Un hombre prudente, una persona prudente, sabe dónde está, sabe los efectos, sabe las consecuencias, está consciente de eso, hermano, y trata de regirse por eso. Entonces, cuando Jesucristo dijo, aquel que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, sobre una condición firme. Ahora, ¿por qué le edificó allí? Porque él sabía que estaba expuesto a lo siguiente. Dice el versículo 25, descendió lluvia. ¿Estaba consciente que iba a llover? ¿Sí? Sí estaba consciente. Y ese es otro aspecto cultural, ¿sabe? Ese es otro aspecto cultural. Porque cuando tuve la oportunidad de estar en las misiones, llegué a un lugar, a una región, en donde para mí me resultó muy curioso, así de entradita, muy curioso, que las casas no eran con caída de agua como las hacemos acá nosotros. Las casas eran literalmente cuadraditas, hermano. Así. Así. Y no era plafón, porque para nosotros el plafón es de cemento, ¿sí? Ese era una, literalmente, terraza porque es de tierra. Entonces era un terrado, sería otra palabra quizá más apropiada, era un terrado. Entonces yo decía, bueno, pero ¿cómo es eso? O sea, es cuadrado y es tierra. Solo ponen una pequeña base, hermano, de un material liviano, por cierto, y le tiran tierra en forma de lodo y ya estuvo, ese es el techo. Y decía yo, pero ¿y eso? Y uno en la mentalidad de aquí, ¿verdad? Haga usted una casita y póngale un terrado, ¿qué va a pasar, hermano? ¿Qué va a pasar? En esta época de invierno no le va a durar ni 3 semanas. Ni 3 semanas. Entonces, y uno como es diligente, no metido, no diligente, no pregunta, ¿verdad? Mire, y el problema es que uno le pregunta a la misma gente de allá, como que le pregunta a la gente de aquí, mire, ¿y aquí por qué hacen las casas así con el techo para abajo? Usted le va a decir, ¿por qué así se hacen las casas? No, hay una razón de ser. Es por la cantidad de lluvia que aquí cae. Es por la necesidad de que la lluvia pueda evacuar con facilidad el agua que debería, o que no debería, retener el techo. Pues en ese lugar que le comento, el detalle peculiar es que allí, óigame bien, allí no llueve. Allí no llueve. Y si llueve, es una de esas lloviznas que aquí usted ni caso le hace. Y cuando caen esas pequeñas lluviznitas allá, para ellos esa es lluvia. Acá usted dice, nada, ni está lloviendo, mira, nada. Entonces no llueve. Yo sé que a algunos nos cuesta creer, no llueve. No, no llueve. Nunca, no llueve. Y como no llueve, entonces ellos tienen la tranquilidad de hacer un techo de tierra. ¿Por qué? Porque la lluvia nunca se los va a derribar.
Nunca llueve, nunca, hermano. Jamasito, jamasito, hermano. Nunca, nunca. Y está junto a una región, por cierto, que está considerada la región más árida del mundo. Según el último dato, tenía más de 80, 90 años de que no llovía. Estoy hablando del desierto de Atacama, para que usted pueda buscar el dato, para que tenga una idea. Hermano, este hombre sabía dónde estaba edificando su casa. Allí llueve. ¿Qué más pasa allí? Dice, descendió lluvia, vinieron ríos. O sea que la corriente que ahí corría, valga la redundancia, era fuerte. Entonces dice la palabra, vinieron ríos, soplaron vientos, bien parecido aquí, ¿verdad? Llueve, truena, relampaguea, vienen unos vientos medio locos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada, como dice, sobre la roca. Sobre la roca. ¿Cuál es la condición? Por eso decíamos, ¿qué es la Biblia? La Biblia, hermano, contiene el pensamiento de Dios para todos nosotros. La Biblia no es un libro antiguo, es un libro contemporáneo, se aplica con tanta facilidad, hermano, hace 2000 años como hasta ahora, como hace 1000 años como hasta ahora, como hace 500 años como hasta ahora. Se aplica con la misma facilidad, no ha cambiado, no ha evolucionado, se aplica con la misma condición. Ahora, ¿qué sucede si yo lo tomo en cuenta en mi vida? ¿Qué sucede? Bueno, va a venir o van a venir a su vida cualquiera de las condiciones que aquí menciona. Van a venir lluvias, van a venir ríos, van a venir tempestades. Usted va a mantenerse en una condición firme. ¿Creyendo en quién? Por supuesto, en el Señor. No en una institución, sino en el Señor. Ahora, ¿qué pasa cuando yo me conformo con ser un oidor pasivo? ¿Quién es un oidor pasivo? Aquel que simple y sencillamente pasa por alto lo que Dios ha establecido en su palabra. Aquel que simplemente lee, hermano, o ve la Biblia como cumplir un requerimiento religioso nada más. No la ve como una condición que alimenta el alma. ¿Qué va a pasar? Dice el versículo 26. Pero cualquiera, y vea usted lo que dice, pero cualquiera que me oye estas palabras, y como dice hermano, a ver, leámoslo, versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras, ¿qué dice? Y no las hace, le compararé a un hombre, ¿cómo dice? Insensato, o sea, carente de razón, que edificó su casa en una condición fácil. ¿Dónde la edificó? Sobre la arena. Ahora, ¿cuál es el problema de edificar? Está hablando de una casa, no está hablando de una ramada, está hablando de una casa. ¿Cuál es el problema? El problema, y eso es una condición, bueno, cuando se quiere construir conforme a las normativas de cada lugar, tienen que aprobar que efectivamente ese lugar sea apto para construir. Le voy a contar una experiencia que tuvo nuestra organización hace varios años. No le podría especificar cuántos, pero para que tengan una idea y así el dato bien exacto, sucedió con la iglesia que se construyó ahí en San Marcos. Allá en San Marcos ya estaba, los planos, ya estaba todo listo, pero no podían comenzar porque la institución, que no estoy seguro si es OPAMS, no estoy seguro si son ellos, tenían que dar el aval para que se construyera. Pero el problema es que habían hecho unos estudios de suelo y decían que allí, conforme a los planos y conforme a lo que estaba establecido, no se podía construir, no se podía hacer esa edificación, porque el terreno no brindaba las condiciones, que era una condición riesgosa. Entonces, que había que cambiar eso y poner unas bases distintas si querían construir ahí. De lo contrario, no estaba permitido o no les iban a permitir por el riesgo que eso implicaba. No lo iban a hacer. Entonces, cuando hablamos de construir, bueno, y se cambiaron los planos y por eso es que construyeron la iglesia. Cuando se habla de construir sobre la arena, no es porque podamos decir, mire, pero yo he visto lugares en la playa bien hechos, bien bonitos y todo lo demás. No estamos hablando de ese tipo de edificación, estamos hablando de una casa, de alguien que buscó una condición fácil, cómoda. Ok, hagámoslo aquí no cuesta, hagámoslo aquí. Ahora, las condiciones, hermano, o la comparación que hace el Señor es, miren, aquel que no toma en cuenta los principios que ha establecido en su palabra, o que Dios ha establecido en su palabra, simplemente dice, es como aquel que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué va a pasar o qué sucedió? Dice el versículo 27, descendió lluvia,
Vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu, con fuerza contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza. Y el 29 es la clave, porque les enseñaba como quien tiene, que dice, autoridad. Ahora, ¿por qué hablaba con autoridad? Porque el Señor no se va solamente a la condición superficial. Usted puede estar acá, incluso usted puede ser constante. Aquí el punto es dónde está edificada su fe, en qué creemos y por qué lo creemos. ¿Por qué? Hace tiempo, yo no sé cuánto se tomaron el tiempo para leerlo, pero ahí en esa pared lo habíamos puesto. Y ahí estaba un rotulito ahí, que decía algo bien sencillo: ¿en qué creemos? Eso decía ahí, ¿en qué creemos? Y ahí estaban unos puntos bien importantes de en qué creemos. Y la base, el fundamento de por qué creemos en eso. Porque de lo contrario, hermano, simple y sencillamente estamos fundados sobre la arena. Cualquier condición viene y nos desestabiliza. En algún momento vamos a retomar un mensaje que se predicó acá, creo yo que hace más de 2 años. Algunos lo recordarán. Lo recordarán porque el título de por sí como que no hablara de nada serio, por cierto. Y fue un principio que se estableció allá por los años 1500, 1600. Fue una declaración de los cristianos de aquella época. Se le llamó a estos principios, hablando del fundamento, se le estableció un nombre, se le llamó las 5 solas. Y hace como 2 años lo predicamos acá. Y cuando yo di el título del mensaje, dije, bueno, el título del mensaje de esta mañana es las 5 solas. Algunos me quedaron viendo así como que, ¿de qué va a hablar? No, es que las 5 solas son 5 principios fundamentales en los que se sustenta la iglesia. Y esos 5 principios fundamentales tienen que ver con la sola gracia, la sola escritura, solamente Cristo, solo a Dios sea la gloria, hermano. Y el último que se me ha escapado en este momento, pero tiene que ver con eso. Ahora, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento? Solo Cristo, ¿verdad? La sola gracia, la sola escritura. ¿Cuál es el fundamento? Y el fundamento, hermano, simple y sencillamente es lo que Dios estableció en su palabra. Porque podemos decir un montón de cosas y bonitas, pero si no están sustentadas en la palabra, hermano, no tiene nada que ver. Su vida cristiana no se fundamenta en la condición de otro hermano. Su vida cristiana no se fundamenta en la condición de la iglesia. Su vida cristiana se fundamenta en cuanto usted esté, hermano, fundado en los principios que Dios estableció en su palabra. ¿Por qué cree lo que cree? ¿Por qué sostiene lo que sostiene? ¿Por qué dice que es salvo? ¿Por qué cree usted que está en la verdad? ¿Por qué? Y si usted puede dar respuesta a eso, usted está edificado sobre la roca. Si usted sigue creyendo de que, no, pues porque voy a la iglesia, porque soy cristiano, porque voy al hermano, estamos mal. Bueno, el abuelito decía otra palabra, pues no la puedo reproducir, pero decía otra palabra. No estamos mal, estamos mal. Estamos mal. Su fundamento y la roca en la que debe estar cimentado es Jesucristo y la enseñanza a través de su palabra. ¿Qué es la Biblia entonces? La perfecta revelación de Dios para cada uno de nosotros. Así que en esta mañana, denle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar, vamos a buscar a nuestro Dios en oración. Padre, buen Señor, en esta mañana. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Invócale de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.